la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bien, pues son ya las 9 de la mañana con 5 minutos y es el momento de entrarle cara a cara. Me da mucho gusto saludar a mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarte, estimado Pablo, y también con el gusto de saludar a Carlos Manuel Rodríguez Morales. Él es el titular, el responsable de las labores del IFE. ¿Todavía? ¿IFE? Todavía IFE. Bueno, en Jalisco. A ver qué le sacamos a este tema, que va a ser mucho. Pues muy interesante, porque si algo... Bienvenido, Carlos Manuel. Muchas gracias por estar Pablo. con nosotros. Apreciamos muchísimo que nos hagas el favor de acompañarnos aquí en Cara a Cara. Pues siempre cuando hablamos del tema de los partidos políticos es muy sensible, muy doloroso. Nos sentimos que nos cuesta mucho dinero, que está mal organizado el tema, que vivimos un sistema en donde son los partidos políticos los que nos gobiernan y no tanto la decisión de los ciudadanos. Eso para empezar a abrir boca. Pero entonces vamos a hablar de la reforma, de la nueva reforma electoral, si te parece. Sí, y no. podemos empezar. Una de las preguntas así a bote pronto que se me ocurren es: ¿van a desaparecer los institutos electorales locales, estatales, o se va a desaparecer el instituto electoral aquí en el estado de Jalisco? No, definitivamente no, no desaparecen los institutos electorales de los estados. Esta fue una medida acordada pues por las distintas fuerzas políticas ahí en el Congreso de la Unión, de tal manera que no desaparecen. Era el proyecto original, era un proyecto que habían planteado originalmente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, ya en el desarrollo de las discusiones y seguramente escuchando también voces importantes, consideraron que no era pertinente la desaparición de los organismos electorales, y me parece que fue una decisión afortunada porque finalmente, bueno, hay un principio federalista en nuestro país, en la organización del Estado mexicano. Por otra parte, hay mexicanos que vienen cumpliendo una tarea muy importante al interior de los organismos electorales, y bueno, también esto conllevaba toda una serie de dificultades en muchos sentidos, de orden económico, de orden funcional, y además se trata de gente conocedora de la organización de procesos electorales. Claro, aquí se tomó una determinación por parte del legislador en el sentido de que la designación de los funcionarios que formen parte del órgano de dirección de los institutos electorales de los estados, de las entidades del país, sean designados por el Consejo General del Instituto Nacional de Elecciones. En la Ciudad de México, porque era un poco la idea, ¿no? O sea, darles autonomía respecto a los gobiernos locales, ¿no? Al gobernador. La verdad, era o es uno de los argumentos que se esgrimieron para plantear la desaparición de los institutos electorales de los estados. Un argumento polémico, no todos podríamos estar de acuerdo en ese sentido, porque una medida de esa naturaleza podría resolverse de alguna otra manera, pero este era el planteamiento original. Me parece que ahora estará configurándose una especie de sistema electoral en el cual sería semicentralizado, en el cual los órganos de dirección de los institutos estatales electorales no gozarían de plena autonomía, sino que estarían supeditados precisamente al Consejo General del próximo Instituto Nacional, nuevo gran Instituto Nacional Electoral, que ¿no? ese órgano de dirección del INE tendría bajo su vigilancia a estos órganos de dirección, no solo bajo su vigilancia, porque además ellos van a designar a los consejeros electorales y a quienes presidan el Instituto Nacional de Elecciones. Ahora, hay, por supuesto, toda una serie de inquietudes, dudas, pero se irán clarificando ya cuando el legislador cumpla con su compromiso de que en el mes de abril del presente año ya de manera secundaria legisle y establezca cuáles son las normas de un código electoral de procedimientos electorales, un código de procedimientos electorales que será único,
una ley de partidos, etcétera. Ahí trae un compromiso muy importante el legislador. Y me parece que este es el momento oportuno, pertinente, en el cual el legislador podría, ya en la norma secundaria, realizar alguna serie de ajustes con el propósito de darle mayor certidumbre a esta reforma constitucional. Una reforma constitucional que hay que considerar que ha sido polémica, ustedes lo hemos visto en la opinión pública, en donde ciudadanos enterados pues han hecho observaciones importantes sobre su contenido, y me parece que este es un momento en el cual el legislador todavía tiene la oportunidad de escuchar voces interesadas, voces experimentadas. Y bueno, resulta alentador ver que los actuales consejeros electorales, la maestra Marván y el maestro Baños, en fin, quienes ahora están al frente del Instituto Federal Electoral, han tenido acercamientos con las dirigencias de partidos políticos. Tengo entendido que ya se sentaron a dialogar con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, con la dirigencia del Partido de Acción Nacional, y me parece que son acercamientos muy importantes, que podrían, estos son las dirigencias, pero quienes elaboran las normas, por supuesto, pues son los legisladores. Entonces, desde mi particular punto de vista, me parece que es importante, serán importantes esos acercamientos. Carlos Manuel, si en Jalisco, como en el resto del país, las elecciones se basan en un padrón del IFE, en un padrón federal, señor. Si se basan en una credencial federal, si se basan en una papelería, en un formato federal, ¿qué tanta razón tienen quienes alegan que se está vulnerando el sentido federalista con motivo de esta reforma electoral? Bueno, yo diría que de alguna forma sí hay alguna afectación, porque finalmente la propia Constitución señala que el Estado mexicano es un Estado federal compuesto por distintas entidades que se darán sus propias autoridades. Desde ahí tenemos un mandato constitucional que nos da de alguna forma un principio para la organización del Estado mexicano. ¿Y por qué no lo hacen valer haciendo su propia papelería, su propia credencial y sus propias normas? Bueno, creo que esta sería una medida que no contribuiría a la... Bueno, quiero decir que los organismos electorales sí hacen su propia papelería. Lo que no hacen es precisamente organizar su propio padrón, pero no están impedidos por ley. En este caso tenemos el antecedente de Baja California, que en algún momento, cuando gobernaba Rufo Appel, ellos decidieron que harían su propio padrón y su propia credencial. No les funcionó, de tal manera que lo que en la práctica ha funcionado ha sido, en este sentido, en este renglón, la elaboración de un solo padrón electoral, la elaboración y aprobación de una credencial para votar con fotografía, instrumentos de carácter federal, pero que pueden ser utilizados por los estados vía convenios, y que esto es lo que se estila en la práctica. Ahora, quiero señalar que la función de los institutos electorales me parece muy, muy importante. A mí me parece muy importante, porque de lo contrario, si se hubiera asumido la decisión de desaparecer los institutos electorales, estaríamos creando una institución, pero de veras gigantesca, y me parece que no es conveniente, y creo que no era una medida adecuada. Pero económicamente no, la verdad que no se resuelve el asunto de las economías centralizando la función electoral. Al contrario, se formaría una institución que sería más costosa, sería sumamente costosa, porque finalmente para la organización de elecciones locales pues
se requiere también el factor humano. Y la verdad es que... En 2014, Carlos Manuel, en 2014, ¿cuánto va a gastar el IFE y cuánto va a gastar el Instituto Estatal en Jalisco?